Entonces, vamos a partir con Mauricio, un histórico, ¿cierto? Y entrando en este tema, este canto subterráneo, porque generalmente se dice de que la música en el periodo de dictadura vivió un manto negro, una oscuridad absoluta. Pero es increíble también que desde esa resistencia, porque es una palabra que me gusta mucho, el resistir hace que la creatividad y que sobre todo la sobrevivencia en lo colectivo se pueda mantener y pueda aflorar desde esa situación tan adversa la creatividad y la contingencia. Así que, Mauricio, cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia de sostener en la, digamos, adversidad un discurso potente e irruptivo. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación. En segundo lugar, decir que sentí que entraba un aire muy fresco a esta sala con la canción La Batalla de María Mariel. Me parece una canción extraordinaria, su interpretación también. Hay pocas canciones así, hay que decirlo. Y por eso lo digo, no lo digo por congraciarme con Mariel, sino que lo digo porque lo siento realmente. Hay pocas canciones así. Y menos aún hecha por mujeres, hay que decirlo. El asunto de género, como lo decía la compañera Valle, también está muy presente. ¿Qué hacer? ¿Qué? Hermano con hermano preguntaba, hermana con hermana preguntaba, para que estas canciones sean más conocidas, difundirlas. Obviamente no es la única canción de valor poco conocida, hay muchas, pero esta en particular creo que tiene sabor, tiene polenta, como dicen los argentinos, es groovy, como dicen los neoyorquinos, tiene flow, como el concepto que le robaron los patudos de la moral distraída a la compañera. Nos vamos pelando aquí, porque si estamos aquí vamos haciendo la firme al tiro. Tiene flow. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, permitirme, antes de tratar de intervenir con algún tipo de... Voy a poner mi cronómetro para no pasarme de los 328 minutos que me dio Tito Escárate. Permitirme leerles algo que ustedes deben conocer, pero que es bueno recordar, porque quiero partir de esa reflexión. Es de el Premio Nobel Gabriel García Márquez. Y va a ser una lectura comentada. Va a ser una lectura ciertamente comentada. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada, tienen 5 minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono. 1 minuto más y habrá fuego. José Arcadio II, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la mujer. Esos cabrones son capaces de disparar, murmuró ella. José Arcadio II no tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán haciéndoles eco con un grito a la palabra de la mujer. Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio y además convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. ¡Cabrones!, gritó. ¿Les regalamos el minuto que falta? Se levanta el rubio con voz ardiente y le dice,
señor general, seguiremos esperando a que nos cuente. Se repite la voz de la rebeldía del Rubio, personaje que existió en la matanza Santa María de Iquique, que tengo entendido que era un norteamericano, creo, un obrero norteamericano. Que muchas veces hablamos contra los norteamericanos, pero no olvidamos que el problema no son los norteamericanos, el problema es el capitalismo, el imperialismo, no el pueblo norteamericano. Y en segundo lugar, y voy a volver sobre eso, la función que cumple en la memoria la cantata Santa María de Iquique. Y la voz del coronel Gavilán es la voz de Pinochet, es la voz de Augusto Pinochet diciéndole a Allende, tome un avión porque vamos a bombardear la moneda. Y Allende le dice, cabrones, le regalamos el minuto que falta. Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladora le respondieron en el acto. Las balas con que mataron a los trabajadores, las trabajadoras, los niños y niñas de la matanza Santa María de Iquique, y esto lo sé por un estudio particular que hizo el dibujante de cómic Pedro Prado, que tiene un libro en LOM que se lo recomiendo, que es La matanza Santa María de Iquique, hecha cómic con animales, tipo Orwell. Las balas con que mataron a los obreros eran balas para disparar de barco a barco. No eran balas chicas, eran balas para disparar de barco a barco. Esas fueron las metralletas que usaron los valientes soldados chilenos para asesinar a los trabajadores en la Escuela Santa María de Iquique. 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto, pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifa de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelanto tableteo y se veían sus escopitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. ¡Ay, mi madre! Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio II apenas tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre con el otro era absorbida por la muchedumbre centrifugada por el pánico. Muchos años después, el niño había de contar todavía, a pesar de que los vecinos seguían creyéndolo un viejo chiflado, que José Arcadio II lo levantó por encima de la cabeza y se dejó arrastrar casi en el aire, como flotando en el terror de la muchedumbre hacia una calle adyacente. La posición privilegiada del niño le permitió ver que en ese momento la masa desbocada empezaba a llegar a la esquina y la fila de ametralladoras abrió fuego. Varias voces gritaron al mismo tiempo, ¡tírense al suelo! ¡Tírense al suelo! Ya los de la primera línea lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralla. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta y el pánico dio entonces un coletazo de dragón y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada, por una oleada compacta que se movía en el sentido contrario. Y el pánico dio entonces un coletazo de dragón y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada compacta que se movía en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a un epicentro porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. El niño vio una mujer arrodillada con los brazos en cruz, en un espacio limpio, misteriosamente vedado a la estampida. Allí lo puso José Arcadio II, en el instante de derrumbarse con la cara bañada en sangre, antes de que el tropel colosal arrasara con el espacio vacío, con la mujer arrodillada, con la luz del alto cielo de sequía y con el punto mudo donde Úrsula y Guarán había vendido de tantos animalitos
había vendido tantos animalitos de caramelo. Cuando José Arcadio II despertó, estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso, y de que tenía su cabello apelmazado por la sangre seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable, dispuesto a dormir muchas horas, a salvo del terror y el horror. Se acomodó al lado que menos le dolía y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había espacio libre en el vagón, salvo el corredor central, donde de haber pasado varias horas después de la masacre, debían de haber pasado varias horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño y su misma consistencia de espuma petrificada. Y quienes lo habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumarlos en el orden y el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio II se arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera al pasar por los pueblos dormidos, veía a los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo. Operación Televisores se llamó en Chile. Solamente reconoció a una mujer que vendía refrescos en la plaza y el coronel Gavilán, que todavía llevaba enrollado en la mano el cinturón con la villa de plata moreliana con que trató de abrirse camino a través del pánico. Cuando llegó el primer vagón, dio un salto en la oscuridad y se quedó tendido en la zanja hasta que el tren acabó de pasar. Era el más largo que había visto nunca, con casi 200 vagones de carga y una locomotora en cada extremo y una tercera en el centro. No llevaba ninguna luz, ni siquiera las rojas y verdes lámparas de posición, y se deslizaba a una velocidad nocturna y sigilosa. Encima de los vagones se veían los bultos oscuros de los soldados con las ametralladoras emplazadas. Después de medianoche se precipitó un aguacero torrencial. José Arcadio II ignoraba dónde había saltado, pero sabía que caminaba en sentido contrario al del tren. Pero sabía que caminando en sentido contrario al del tren llegaría a Macondo. Al cabo de más de 3 horas de marcha, empapado hasta los huesos, con un dolor de cabeza terrible, divisó las primeras casas a la luz del amanecer. Atraído por el olor de café, entró en una cocina donde una mujer con un niño en brazo estaba inclinada sobre el fogón. «Buenos», dijo exhausto, «soy José Arcadio II Buendía». Pronunció el nombre completo, letra por letra, para convencerse de que estaba vivo. Hizo bien, porque la mujer había pensado que era una aparición al ver en la puerta la figura escuálida, sombría, con la cabeza y la ropa sucia de sangre y tocada por la solemnidad de la muerte. Lo conocía. Llevó una manta para que se arropara mientras se secaba la ropa en el fogón. Le calentó agua para que se lavara la herida, que era solo un desgarramiento de la piel, y le dio un pañal limpio para que se vendara la cabeza. Luego le sirvió un pocillo de café, sin azúcar, como le habían dicho que lo tomaban los Buendía, y abrió la ropa cerca del fuego. José Arcadio II no habló mientras no terminó de tomar el café. Debían ser como 3000, murmuró. ¿Qué? Los muertos, aclaró él. Debían ser todos los que estaban en la estación. La mujer lo midió con una mirada de lástima. Aquí no ha habido muertos, dijo. Desde los tiempos de tu tío, el coronel, no ha pasado nada en Macondo. En 3 cocinas donde se detuvo José Arcadio II, antes de llegar a la casa, le dijeron lo mismo. No hubo muertos. No hubo muertos. ¿Les suena parecido? No hubo muertos. No hubo muertos. Así se borra la memoria de Latinoamérica. Así lo dice en este maravilloso libro Gabriel García Márquez hace 50 años atrás. No hubo muertos. Por la plazoleta de la estación, pasó por la plazoleta de la estación y vio las mesas de fritangas amontonadas unas cocinas de otras, y tampoco allí encontró rastro alguno de la masacre. Las calles estaban desiertas bajo la lluvia tenaz
y las casas cerradas, sin vestigios de vida interior. La única noticia humana era el primer toque para misa. Llamó en la puerta de la casa del coronel Gavilán. Una mujer encinta, a quien había visto muchas veces, le cerró la puerta en la cara. Se fue, dijo asustada. Volvió a su tierra. La entrada principal del gallinero alambrado estaba custodiada, como siempre, por 2 policías locales que parecían de piedra bajo la lluvia con impermeables y cascos de hule. En su callecita marginal, los negros santillanos cantaban a coro los salmos del sábado. José Arcadio II saltó acerca del patio y entró en la casa por la cocina. Santa Sofía de la Piedad apenas levantó la voz. Que no te vea Fernanda, dijo. Hace un rato se estaba levantando. Como se cumpliera un pacto implícito, llevó al hijo al cuarto de las vacinillas. Le arregló el desvencijado catre de Melquiades y a las 2 de la tarde, mientras Fernanda hacía la siesta, le pasó por la ventana un plato de comida. Aureliano II había dormido en la casa porque allí le sorprendió la lluvia y a las 3 de la tarde todavía seguía esperando que escampara. Informado en secreto por Santa Sofía de la Piedad, a esa hora visitó a su hermano en el cuarto de Melquiades. Tampoco él creyó la versión de la masacre, ni la pesadilla del tren cargado de muertos que viajaba hacia el mar. La noche anterior habían leído un bando nacional extraordinario para informar que los obreros habían obedecido la orden de evacuar la estación y se dirigían a sus casas en caravanas pacíficas. Patricio Fernández Chadwick. El bando informaba también que los dirigentes sindicales, con un elevado espíritu patriótico, habían reducido sus peticiones a 2 puntos: reforma de los servicios médicos y la construcción de letrinas en las viviendas. Se informó más tarde que cuando las autoridades militares obtuvieron el acuerdo de los trabajadores, se apresuraron a comunicárselo al señor Brown, al señor Nixon, y que éste no solo había aceptado las nuevas condiciones, sino que ofreció pagar 3 días de jolgorios públicos para celebrar el término del conflicto. Solo que cuando los militares le preguntaron para qué fecha podía anunciarse la firma de acuerdo, él miró a través de la ventana el cielo rayado de relámpagos e hizo un profundo gesto de incertidumbre. Será cuando escampe, dijo. Mientras dure la lluvia, suspendamos toda clase de actividades. Bueno, perdón por lo extenso de la cita, podría seguir, me demoré 15 minutos, 2 segundos, 13 minisegundos, pero creo que vale la pena de vez en cuando leer la Biblia latinoamericana, retomar a García Márquez, recordar que nuestra historia es una historia de este continente, pero también de la humanidad, el borrar la memoria, el poder hace eso. El poder borra la memoria. Y recordar, es decir, ejercer la memoria, es un elemento importante, vital, para generar identidad. Y la identidad es peligrosa. La identidad de un pueblo, la identidad de una clase social, la identidad en un territorio, es peligrosa, es peligroso. Es peligroso ser pobre, amigo, es peligroso. En la gran obra de Luis Advis, la cantata Santa María de Iquique, él hace, creo yo, haber llegado a esa conclusión hace poco, él hace una labor de exorcismo. ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Releyendo Patas de Perro, de Carlos Droguet. ¿Y cuál es la primera frase de Carlos Droguet en esa novela? Escribo para olvidar. Escribo para olvidar. En un seminario hecho en Poitiers, en Francia, sobre la obra de Carlos Droguet, hace más de 40 años,
un teórico francés decía que, creo que era francés, decía, o mexicano, decía que escribo para olvidar, esta frase con que comienza la obra Patas de Perro de Droguet, está estableciendo un principio de la literatura, cual es exorcizar, sacar el demonio, mostrarlo, para olvidarlo. Pero para olvidarlo en cuanto a qué, esa es la pregunta. ¿Olvidarlo en cuanto a que no existe? No, olvidarlo en cuanto a que no domine nuestras vidas. Vale decir, yo muestro esta pudredumbre humana que genera el poder en función no de celebrarla, sino que en función de que no se repita lo que tantas veces se ha dicho. Si no somos capaces de exorcizar el demonio del poder, de la masacre, de la muerte, de la tortura, estamos condenados a repetirlo. Entonces ya la memoria cumple dos funciones. Uno, generar identidad, y dos, exorcizar. Escribo para olvidar. No es que, como dice Soledad Bianchi, otra crítica literaria que se refiere a la obra de Droguet, no es que Droguet quiera olvidar la presencia de Bobby, el niño con patas de perro. Escribe para olvidar su dolor, pero no para olvidar a Bobby. Nosotros, cuando cantamos, cuando componemos, no lo hacemos para olvidar que hubo una masacre hace 50 años, sino que para que esa masacre nos siga dominando nuestras vidas. Muchas veces con la teoría del empate que ha establecido la derecha, y que no es que la estableció ayer o antes de ayer, siempre ha estado presente. Es decir, cuando nos dicen, no, lo que pasa es que cuando Fernández Chadwick dice, no, es que había una situación de conflagración inmanente que hizo que se llegara a este golpe de Estado, está preestableciendo, prefigurando la teoría del empate. Y hay un error de parte de cierta izquierda, y lo voy a decir, a pesar de que la otra vez lo dije y me llegaron miles, no miles, 2 o 3, pero uno le gusta decir 1000, de correo que mi hijo se espantó y me dijo, papá, mira, por escribir lo que escribiste, mira lo que te contestaron acá. ¿Cuál es? La visión ultraizquierdista, la visión infantilista, y que tiene gente seria, ¿eh? No vamos a dar nombre para no ponernos mal la soga en el cuello. Pero que dice lo siguiente: la Unidad Popular debió de haber defendido en forma armada la revolución. ¿En forma armada? Oye, llegamos tarde al cumpleaños. Si armar un ejército popular es una tarea de años, Y como decía, creo que Volodya Telterboy, en una crónica, decía, no se puede cabalgar en 2 caballos al mismo tiempo. Vale decir, tú no puedes pretender llegar al poder mediante el voto, pero al mismo tiempo con un ejército armado para defender esa revolución. No se puede. No se puede servir a 2 señores. No se puede. O era una o era la otra. Ahora, las conclusiones a las que podemos llegar a partir de allí pueden ser de que era fallido el proyecto Camino de Victoria de Luis Corvalán Lepe, esto de llegar al poder a través del voto para luego ser derrocados. Pero se abría una puerta y una esperanza que hace que hoy día haya miles de consultorios de salud en todo el mundo que se llaman Salvador de Gossens,
hay calles, hay avenidas, hay un recuerdo de quién fue Allende, por lo que hizo y cómo lo hizo. Vale decir, era posible. Y voy a decir algo más. Ese ejemplo ha sido luz para miles de luchadores y luchadoras en todo el mundo, para, a través de la legalidad burguesa, por emplear una terminología marxista, para utilizar categorías marxistas, leninistas, a través de la legalidad, lograr llegar a democratizar la sociedad con una fuerza popular, con una fuerza de los trabajadores, de las trabajadoras, de los territorios, para poder llegar a construir una sociedad más justa. Vengo llegando de Venezuela. Ayer llegué de Venezuela, de Caracas. El lunes estuve en el programa Más Maduro con Nicolás Maduro, quien me presentó y se equivocó al decir mi apellido, Redoblez, dijo Maduro. ¿Y qué vi en ese programa? ¿Y qué vi en Venezuela? Vi a la Unidad Popular. Vi una sociedad en revolución, pero no una revolución armada, una revolución a través de elecciones. Hay una campaña de desinformación gigante. Estuve con el vicepresidente sectorial de apellido Ñáñez. Él era un niño punk. Para el Caracazo él tenía 12 años. El Caracazo fue el 89. Y el Caracazo fue un estallido social que inspiró a Chávez para dar su intentona de golpe de Estado, el año 92 o 91. Y que le significó un canazo y de ahí salió libre, postuló a la presidencia y ganó en unas elecciones. Y eso se esconde. Eso se esconde. Y en Venezuela hay una democracia con elecciones y eso se esconde. Y se nos dice todos los días que es un dictador. Daniel Bantamala todos los días dice es un dictador. Mónica Rincón o Jimena Rincón, se me confunden los rincones, también dice el dictador. Y lamentablemente, digámoslo, él adopta una actitud de dictador. Nicolás Maduro adopta esa actitud. ¡Exprópiase! ¿Para qué hace eso? ¿Y qué pasó con Ñáñez? Porque yo le estaba hablando del vicepresidente sectorial. Él dice, en Venezuela, y no es tan importante lo que él dice, es importante que yo le creo lo que él dice. En Venezuela, todo lo que se dice por parte de las agencias norteamericanas y que se repiten por todos los epígonos de los medios de comunicación en manos del poder financiero, en Venezuela el 99% de lo que se dice es mentira y el 1% una exageración. Ñáñez nació el año 76. Ñáñez es con doble ñ, ¿no? Ñáñez, cuando era un joven punk en los 90, fue con su grupo punk a tocar a una radio. Y el operador de sonido de la radio era un chileno. Siempre hay un chileno. Y el chileno tenía el cassette Bello Barrio. Y le dijo a este grupo punk, escuchen a este chileno. Y puso el Bello Barrio. Ñáñez no se olvidó más del Bello Barrio, del poema Bello Barrio. Y por eso me invitó a Venezuela.
Y ese bello barrio yo lo hice con 200.000 pesos que me habían prestado para pintar mi casa. Nunca pinté mi casa. Entonces, esa es la memoria, ¿no? Y esa es la función de la música y de la poesía en la memoria. Vale decir, contar, decir, exorcizar. Y la tarea es grande. La tarea es mayúscula. Hace poco les recomiendo que busquen en el diario Clarín, en las redes sociales, Clarín de Chile, un artículo de un sociólogo chileno-español, Marcos Reutemann Rosenman, profesor de la Universidad Complutense, que hace un análisis de por qué no fracasó el gobierno de Allende, que es lo que se nos está diciendo permanentemente. O sea, la intención del poder es por todos los medios de decirnos, mira, ok, hubo una masacre, ya, reconocemos, hubo muertos, sí, hubo tortura, sí, sí, pero fue porque ustedes empezaron. ¿Y con qué había comenzado la izquierda? A decir, no nos violen más. ¿Y acaso no ocurre lo mismo con las mujeres? Cuando una mujer es violada, pero andaba con minifalda. Es lo mismo. Son mecanismos del poder para responsabilizar a la víctima de su tragedia. Eso es lo que está haciendo Fernández Chadwick. Eso es lo que hace, no sé cómo se llama el tipo, Mansouri, Daniel Mansouri, o no recuerdo el nombre. Eso es lo que hace el Mercurio, Canal 13, eso es lo que hace Bernardo de la Maza en los años 80, fines de los 80, principios de los 90, en los 90, cuando hacía estos reportajes de la historia de Chile y mostraban imágenes de los tipos de Patria y Libertad atacando a carabineros y decían, así la izquierda ataca a carabineros. Y antes incluso, en tiempos de Allende, decían, no queremos esto, y aparecía un tipo con un linchaco atacando a un carabinero. Un día se descubrió la foto que estaba intervenida. Hoy día sería photoshopeada, en aquella época era sencillamente el hacer una copia de la foto con una intervención. El joven con el linchaco que atracaba a carabineros tenía un casco de trabajador. ¿Y qué tenía acá? Tenía la flecha de la falange de la democracia cristiana. Era un demócrata cristiano, no era un izquierdista. En tiempos de Allende. Todas las protestas violentas en tiempos de Allende las hizo la derecha. No fue la izquierda. Y se presenta como que si lo hubiera hecho la izquierda. ¿Quién asesinó a Schneider? ¿Quién asesinó al coronel Araya Peters? La Armada de Chile. Araya Peters era el edecán naval de Salvador Allende. ¿Quién asesinó a Schneider? Un comando de derecha. Entonces, si empezamos a revisar la historia, empezamos a entender que le es incómodo al poder, y es lamentable decirlo, pero yo creo que hay una intención que va más allá de la derecha, en la que han caído sectores del así denominado izquierda de centro, no sé cómo se llama, e incluso también el Frente Amplio. ¿Cuál es? De la teoría del empate. Ok, conmemoremos esto para que no ocurra más, pero nosotros también tuvimos la culpa. ¿Pero qué culpa tuvimos? Tuvimos la culpa de la mujer con minifalda que es violada. Esa fue la culpa de la Unidad Popular. La culpa de decir no queremos ser más una colonia del imperialismo yanqui. Esa fue la culpa de la Unidad Popular. La culpa de rebelarse contra la explotación, contra el capitalismo. Esa fue la culpa de la Unidad Popular. Y solos, porque los chinos nos dieron la espalda y los rusos también nos dieron la espalda. Y hay un texto de Reyes Mata, el periodista, que tuvo que acompañar a Clodomiro Almeida a donde los chinos a pedirle un crédito. ¿Y qué le dijeron los chinos?
Bueno, ¿y qué crédito le dan los rusos? Este crédito. ¿Y a qué interés? A este interés. Pero no le están dando nada. Po. Nosotros tampoco lo vamos a ayudar. Estábamos solos, estábamos más solos de lo que creemos. Y hay una canción, perdonen la autocita, que se llama El Finao, que está en mi disco, está en mi disco Cachai Reolé. Y ahí cito una frase de un guardaespaldas de Allende y de un guardaespaldas de la Policía de Investigaciones de Chile, de un TIRA, no del GAP, que dice: nunca pensamos que estábamos tan solos. Estábamos solos no solamente de parte de la solidaridad internacional con este proceso, en términos institucionales, en términos estatales, porque de los pueblos, todos los pueblos estaban con Allende. Y si hay excepciones, es el pueblo cubano que siempre estuvo con nosotros, institucionalmente. Pero los rusos, hasta por ahí nomás. Y los chinos, naca la pitinaca, siguieron manteniendo relaciones con el gobierno de Pinochet. Nunca cortaron relaciones. Entonces, sí. Sí, para darle paso a María el maestro. Bueno, 33 minutos hablé, Tito Escárate me había dicho 40 minutos, ok, eran 7 minutos de más que me había dado Escárate. Llevo 33 minutos. Perdón, gracias. Hasta luego. No, está bien, maestro. Está bien, está bien.